¿La linterna? La linterna. Se acaba de encender la linterna. Ahí. ¿Has escuchado? Sí, tú has escuchado Sonaba algo. como por arriba, ¿no? Hostia, cosa más rara, ¿no? Esto. Algo me ha dicho, entra aquí. Y una ya, chaval. ¿Estás aquí con nosotros? Cuidado. Está detrás. Como sabéis, llevo tiempo buscando respuestas sobre el fenómeno paranormal, pero creo que mi problema es que nunca lo hacía bien. Y si bien no creo a ciencia cierta que el fenómeno sea verdad, es como que dejo una puerta abierta a creer que sí lo es. De hecho, me muero de ganas que así sea. Hace un par de semanas hablé con un amigo que estuvo trabajando como cámara en un programa de investigación paranormal para preguntarle cuál era el lugar donde había visto más actividad paranormal. Y él, sin pensárselo dos veces, me respondió: el Casino de Montes Blancos. Abandonado en 1997 por una trama bastante sangrienta, parecía ser el escenario perfecto. Pero esta vez fuimos mucho más preparados y lo que nos pasó no sé si aún sé cómo explicároslo. Me llevé a Alex, llamé a Pau, que es esta persona de la que os estaba hablando, y Pau llamó a uno de sus amigos que también tiene un programa de investigación paranormal, Sergi. Este casino al que nos dirigimos abrió sus puertas en 1978 con una ambición desmedida: convertirse en el casino más grande e importante de Europa. Y durante un tiempo lo logró. Las luces nunca se apagaban, las fichas rodaban sin descanso y las noches se llenaban de artistas, empresarios y políticos. Pero como en todo sueño demasiado grande, alguien empezó a hacer trampas. A finales de los 90, el casino entró en bancarrota. Se hundió en una maraña de deudas y sospechas. Hacienda, la Seguridad Social y los juzgados comenzaron a investigar una posible trama de corrupción y quiebra fraudulenta. El juez nombró entonces a un interventor judicial para auditar las cuentas del casino y descubrir qué estaba pasando con aquel dinero que desaparecía, pero nunca llegó a terminar su informe, ya que en noviembre de 1997 fue encontrado asesinado a cuchilladas en el garaje de su casa. El crimen conmocionó al país. Se habló de ajuste de cuentas, de intereses políticos y de un posible intento por silenciar lo que había descubierto, pero el caso se archivó sin resolver. Después de unas largas horas de conducción llegamos a Alfajarín, es el pueblo que está más cerca del casino. Ya de por sí un pueblo bastante vacío y bastante lúgubre, podríamos decir. Una vez en el pueblo, llegar al casino es bastante simple, es como una especie de carretera de curvas que te lleva directamente al recinto. Cuando llegamos esperamos a que se hiciera de noche porque se supone que esta actividad paranormal suele suceder o tiene más actividad por la noche. ¿Libras? A mí la parte de abajo me da mal rollo. Como más bajamos, más mal rollo me da. Bueno. Yo por el momento estoy tranquilo. Estamos ya delante del casino. Como sabéis, estamos en el mes de Halloween y con Beanie Boo, qué casualidad que esté aquí, hemos sacado esta edición especial ilimitada Beanie Boo sabor Pumpkin Spice, que muchos de vosotros lo estáis disfrutando en casa, pero tú justamente no te has atrevido a comprarlo aún, y esto es lo mejor que vas a poder tomar este mes. Y solo para vosotros, los que estáis mirando el canal, os voy a dejar este código de descuento que va a durar solo 72 horas, pero es una muy buena oportunidad para probar esta delicia. Ahora sí, no sé si me dan muchas ganas de entrar, pero empieza la investigación. Y es que aquí Sergi va a ir con el audio amplificado. Él va a estar escuchando sonidos mucho más fuertes, por lo que si en algún momento escucha alguna cosa fuera de lo normal, lo va a decir y lo vais a escuchar. Pau es cámara, pero va con una cámara infrarroja, es decir, que puede grabar sin luz. Y luego pues Alex viene grabando por detrás. Vamos a jugar. Como veis, evidentemente los espacios eran muy grandes porque esto era un casino, por lo que entiendo que todo esto estaría lleno de máquinas, mesas de jugar a la ruleta. Vamos a tener un poquito de cuidado porque el lugar no está en la mejor condición posible. Sé que hay como unas cintas como si alguien hubiera avisado que mejor no pasar por aquí, ¿eh? Porque esto no debía estar antes, obviamente. Esto debe ser después del incendio, seguramente, ¿no? Que alguien pusiera esto como método de protección un poco, porque esto está que... Imagínate que se te cae una estaca de esas en la cabeza. Bueno. Y el plan era bastante simple. Nuestra idea era explorar el casino y una vez encontráramos alguna anomalía, empezar a hacer experimentos. Voy a activar el detector de campos electromagnéticos. Si en algún momento esto pita, pues se supone que estaremos por buen camino. Nosotros sabíamos que esta parte iba a ser la más complicada y probablemente la más larga, ya que no hay ninguna pista que te lleve a una anomalía, por lo que había que esperar activamente. Esto era la barra del bar, del casino. Y si os fijáis, el suelo está como
quemado y parece que haya habido un incendio y es así. Es que hace cosa de un par de años, igual un poco menos, esto se prendió en llamas. Y es una pena porque antes estaba un poquito mejor conservado, pero todo se ha derruido bastante. Aunque creo que hay partes que se han salvado un poco, pero esta parte del casino está destruida. ¿Escucha algo? Y es que sí, ya llevábamos más de una hora explorando el lugar sin ningún ápice más allá de algún ruido que se escuchaba. Esta sala me ha parecido guay antes. Hostia. Genial. Compañía. Por aquí. Su puta madre. ¿Has escuchado? Sí, era una paloma. Vale, vale. Puta madre. Este pasillo que estamos ahora eran antiguas habitaciones, se supone que de un hotel, pero realmente era más bien para ejercer la prostitución. Por lo que son espacios más cerrados, a mí siempre me da la sensación, o al menos a mí me da como más mal rollo, estos espacios como más apretados, más agobiantes. ¿Un periódico esto? A ver el año. Este periódico es del 2000, de hecho este es el primer Mac. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Esto. No entiendo bien esto de aquí. Igual era como un trastero o algo así. Sí. Tenéis que tener en cuenta que hasta ahora yo he sido escéptico, no creo en los fantasmas, no creo en algo sobrenatural que exista en nuestro mundo, pero si de verdad quería demostrar algo, tenía que sentirlo y actuar como la gente que investiga estas cosas actúa. ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien ahí, da un golpe. Tienes muchas cosas para contactar con nosotros, entre ellos electricidad, magnetismo, sonido incluso. Sí, sí, para aquí no está enfocando. Qué puta barbaridad. Justo acabamos de poner un sensor ahí que está enfocando hacia afuera. Yo creo que por tener nuestra primera impresión de que aquí ha pasado algo, vamos a dejar igualmente una cámara de seguridad que graba con visión nocturna y si pasa algo, se escucha algo, lo que sea, lo veremos. ¿La enfocaríais hacia afuera o hacia adentro? Yo creo que hacia adentro. Si nos vamos, lo giro hacia adentro y enfocamos hacia adentro. Vale, pues vámonos. No sé por qué me llama la atención esta. ¿Te llama la atención? Sí. Sí que te insulto. Pues entramos. No sé por qué. No sé si es por lo destruida que está. Mira, Alex. Igual mi instinto iba correcto. Hostia. Hay que seguir el instinto, Alex. Este turno. Es que, tío, yo he sentido que aquí hay algo, tío. Pues lo probamos. O sea, no sé si algo, pero... En plan, no sé. Algo me ha dicho, entra aquí. Vamos a poner un REM-pod, sí. Es como que siguen habiendo cosas aquí, ¿sabes? A pesar de todo haberse ido, por alguna razón, las perchas aquí siguen, ¿sabes? Si hay algo aquí, puedes acercarte y tocar el aparato que acabamos de poner. Con tocar la antena lo harás sonar. Es muy sencillo, solo has de hacer lo mismo que hago yo, mira. ¿Vale? Con eso nos vale. Si quieres tapar toda la luz. Ahora. Toca el cacharro. Ese de ahí. Parece que no quiere contestar. O que no hay nada. Ya. Bueno, tengo sensibilidad. Nada, no perdamos el tiempo aquí. Y vamos a guardar esto para un poco más adelante, pero si salimos fuera donde hemos entrado, justo en la parte de delante, eso de aquí era una antigua discoteca, justo donde Pau y Sergi es donde vieron más cosas esa vez, donde escucharon más cosas. Con un poco de esperanza, vemos algo. Entramos en la discoteca y nos fuimos directamente al lugar donde habían tenido más actividad previamente. Y a Sergi le pareció escuchar algo en el audio amplificado. ¿Habéis ido vosotros? ¿El qué? ¿Habéis hablado? No. Me ha parecido escuchar una voz. He escuchado como un susurro, una voz más clara. Luego, analizándolo aquí, no podemos descubrir exactamente si lo que se escucha es un susurro, si es una especie de fregación. Es realmente complicado.
escuchado? Sí, Se escucha como una voz de mujer. sí, como un susurro. Sí. Pero lo que está claro es que empezamos a estar un poquito paranoicos. Sí, lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he Ha escuchado sonado algo. como por arriba, ¿no? A todos nos parecía escuchar cosas, pero nada que no podamos justificar luego como un sonido de un animal, el viento golpeando con algo, por lo que seguimos con experimentos de sensor de movimiento, pero nada pasaba. No, Nada, no escucho nada. Al final también al ser 4, yo creo que condicionamos mucho a ciertos sonidos. Lo mejor es irnos y dejar algo que pueda escuchar y ver. Y aquí es cuando las cosas empezaron a ponerse un poquito extrañas. ¿Quieres probar la linterna? Sí, llevo como mucho tiempo queriendo probarlo. Es como una de las pruebas que me parecen más, no sé, tan chungas, ¿sabes? Sergi llevaba consigo una linterna que había comprado en Amazon, es este modelo que estáis viendo ahora, con la que hace experimentos. Se supone que tú pones la linterna encendida o apagada, preguntas cosas al ente que haya y te responde encendiéndola o apagándola según lo que tú le digas, y pese a haber intentado también el experimento de la linterna, nada salía. Han pasado 30 segundos. Apaga la luz. Otro experimento fallido. No respondía nadie, la linterna o estaba completamente encendida si la dejábamos encendida o estaba completamente apagada si está apagada. Vamos a hacer lo que siempre se hace en estas situaciones, que es separarse en dos grupos. Alex y Sergi se van a quedar aquí y nosotros nos vamos otra vez a las habitaciones. Vale, pues, mucha suerte. Igualmente, a ver si pasa algo. Que vaya bien. Pero justo en el momento en el que decidimos separarnos, pasó esto. No, Le podría poner... ¿Se ha encendido? ¿Eh? ¿La linterna? La linterna. Se acaba de encender la linterna. ¿En serio? Pregunta. Igual no quiere que nos vayamos. Si quieres que nos quedemos, apágala ahora. ¿Te da igual que se queden o se vayan? Se dice que las investigaciones paranormales se hacen dos veces, una cuando la grabas y otra cuando revisas el material. Y es curiosa esta parte del vídeo que justamente cuando le hacemos una pregunta parece escucharse como un golpe realmente fuerte. Si quieres que nos quedemos, apágala ahora. ¿Te da igual que se queden o se vayan? No tengo claro si es algo que escucháramos en el momento porque yo parezco reaccionar a ese sonido pero no digo nada, pero en la cámara de Alex se escucha realmente fuerte. Es curioso porque en tu cámara suena mucho y en la mía hay un golpe solo. Tengo que subir más, pero es... Son un muy pequeño parecidas golpe. las ondas. Y desde ese punto la cosa es cuando empezó a ponerse más intensa. Joder. ¿Qué ha sido eso? Su puta madre. ¿Lo habéis escuchado? Sí, claramente. ¿Ha sido de arriba? Sí, es No lo tengo muy claro, ¿eh? Lo he escuchado de Yo arriba. creo que es por ahí, tío. Por aquí. ¿Quieres ir ahí? No, de querer no. Esto se está poniendo spooky. De hecho, aquí abajo no hemos estado. ¿No? Yo creo que no. Mira, aquí sí que hay una barra mejor conservada, sí. ¡Guau! ¡Qué guapa la barra, eh! ¡Oh! Aún está la parte acolchada. ¿Qué es esto? Mira, seguro. Es una ouija, sí. Pero gigante, tío. Sí, no, Lucifer. A ver. Me ha parecido escuchar como más grave, como un tu. Vamos para allá, no sé por qué me llama la atención. Si no puedes manifestarte, da un golpe. Hostia, ¿qué es? En la puta cara, bro. Hostia. Eso es una puta backroom ahora mismo, tío. ¿Qué? Bueno, será la botella. Espero que sea la botella que acabamos de pisar. ¿Hemos pisado la botella? Creo que sí. Creo que Otra vez. ahora suena fuerte, ¿eh? Otra vez, tío. Ahora suena mucho más fuerte. ¿Hay alguien aquí?
¿Puedes hacer volver a sonar lo que has hecho? Has escuchado golpe en otro lado. El casino. Estamos en el casino. ¿Qué te ha pasado? Que he escuchado algo justo aquí. Y este no me lo he imaginado, ¿eh? Vamos. ¿Cuál me lo he imaginado? Vamos. No nos asustemos. A ver, vamos, subimos. A ver, alguien, ¿no? Esto. Yo estaba escuchando voces, tío. Sí, esas voces y música, cabrón. En el momento os prometo que yo escuché claramente cómo había un coche con música, como si fuera unos jóvenes que habían entrado a hacer una fiesta ahí al parking o cerca del casino, buscando algo de intimidad, y por eso mi reacción es la de mierda. Yo estaba preocupado de que estos jóvenes entraran en el casino y de alguna manera jodieran la investigación, por eso me veis con ese ánimo, con esa preocupación, pero cuando llegamos arriba no había nadie. ¿No está? ¿No hay nadie? No lo tomamos muy seriamente porque os prometo que yo escuché muy claramente cómo había un coche con música, por lo que mi instinto principal fue ir a ver cómo estaban Sergi y Alex, que se habían quedado con lo de la linterna. ¿Una novedad? Pues estábamos teniendo una conversación, mira, bastante interesante. Una pregunta. ¿Vosotros habéis escuchado música? Música no. No, una polla, no habéis escuchado literalmente O sea, música. pero música que hemos ido a ver si había gente, tío. No, pero música en plan rollo fiesta. No. Hostia. Tú, pero música, ¿eh? Y Una música discoteca, en plan. Sí. Hostia, música discoteca, tío, no me jodas. Pero para mí, o sea, era clarísimo. Yo le he dicho en plan, mierda, en plan, ha venido gente, ¿sabes? Hemos escuchado unos cuantos ruidos, pero Pero no música No. en plan rollo electrónica. Nada. Es que hemos estado silencio y estamos grabando. 100% la ha grabado la cámara, 100%. ¿Cómo puede ser? No, es que no tiene sentido. Ese sí que no tiene sentido. Tiene que... O sea, igual no lo han escuchado, estaban lejos. Hostias. se acaba de encender. Puedes apagar la luz si eres un espíritu protector. Gracias. Bueno, al menos es un espíritu protector. Eso es bueno. Quiero confirmar si eres alguien que nos acompaña a nosotros cuatro. No formas parte de este casino. Es fuerte, ¿eh? La puta linterna. Es una locura. Yo no... Es que es... ¿Cómo cojones te lo crees? No sé ni qué preguntar. Estábamos bastante tranquilos y de repente... Se ha vuelto a encender. Y estaba enfocando justo hacia allí. ¿Me acompañas a mí, Alex? Si es así, apaga la linterna. Pues parece ser que sí. Algo te acompaña. Eres una persona que yo conociera. Si es así, enciende la linterna. Literalmente mi abuela murió hace pocos meses. Toda esta parte la voy a oprimir un poquito porque Alex se puso a hablar de cosas personales, pero sí es verdad que la linterna parecía que le estaba respondiendo. ¿Una novedad? Varias. Bastante. ¿Qué pasó? Pues estábamos teniendo una conversación, mira, bastante interesante. Sí, ¿Por qué me da la sensación de que... Yo qué sé, no se está quedando sin batería? No, se cambian las pilas. Hoy. Mira, ahí está. No quiere que me acerque, ¿eh? Perdón. ¡Hola! Y se ha encendido. Parece que solo actúa, solo parpadea cuando alguien le hace una pregunta, pero aún así yo estaba escéptico. O sea, es como que no hay un momento en el que No hay... tiemble, o sea, es o encendido o apagado, Y nos ha ¿sabes? hecho un montón de... Sí, o sea, hay parpadeos un y montón de cosas, grabado. apagarse, No, y poquito. funciona perfectamente, o sea, no... Físicamente lo que hacía en cámara es imposible.
Volvimos a hacer una exploración entera del casino en busca de ese pasillo con la moqueta verde que habíamos estado antes Pau y yo, pero por mucho que intentáramos encontrarlo se nos hacía imposible. Que no sé muy bien cómo llegar al pasillo que estábamos tú y yo. Yo creo que es por ahí. Tiene que ser por aquí. Igual sí hemos ido por aquí, ¿eh? Estoy muy perdido, tío. Ah, coño, hemos dado la vuelta. La madre que me parió. No sé si es por lo laberíntico que es este lugar, si es que no estábamos entendiendo bien la estructura en sí, que cuando estábamos buscándolo encontramos la discoteca cuando no tenía mucho sentido que hubiéramos llegado a la discoteca. No, tío, estamos en la discoteca, bro. ¡Qué locura! Estamos en la discoteca, bro. La discoteca está separada por una carretera central y la única manera de llegar a la discoteca es o bien por arriba o bien por abajo, pero en ningún momento nos dio la sensación de que habíamos ido hacia el otro lado. Tú que desorientado, para mí estábamos en el Estoy casino. sentadísimo, sí, hemos ido por ahí. O sea, estábamos... Hemos rodeado por completo. Así que en desesperación fuimos otra vez al pasillo de las habitaciones del hotel para poder hacer la prueba final, la importante, y pasó esto. ¿Habéis susurrado? He escuchado el sonido también. ¿Alguien ha susurrado? No. He escuchado como un... Yo he escuchado un susurro 100%. No sé qué es exactamente lo que escuchó Pau. Si analizamos los audios se puede llegar a escuchar como un susurro. Yo puedo entender como que dice araña o algo así. ¿Habéis susurrado? He escuchado el sonido también. ¿Alguien ha susurrado? No. Lo que sí fue justamente delante de la puerta de esta habitación y Pau decidió que esa era la habitación a la que quería ir. Yo diría esta. ¿Por qué? Sensations. Y qué casualidad tan grande que de decenas de habitaciones justamente era la que a mí me había dado mal rollo hacía un par de horas. Yo solo voy a decir que en esta hemos estado. Es verdad. Alex, Es verdad. La que pone Alex. hemos vuelto. Second round. Si todo nos devuelve a esta habitación, vamos a hacer una prueba que ya hemos hecho aquí en el canal, pero la vamos a hacer bien. Lo hemos estado haciendo un poquito mal siempre. Y es que hemos traído el Spirit Box, esta radio con la que al cambiar de frecuencias pues podemos preguntar y nos responde palabras. Pero esta vez lo que vamos a hacer va a ser taparle los ojos, se va a poner unos cascos que básicamente no oye nada y con las frecuencias. Él no va a saber lo que estamos preguntando, nosotros vamos a hacer preguntas, él solo va a ir diciendo las palabras que escucha. Para hacer esto vamos a intentar utilizar todos los objetos posibles. Si en este caso alguien entra por este lado por la habitación, tenemos aquí un REM-pod. Sonaría. Si nos adentramos, él se va a poner aquí con los ojos vendados, los cascos, el Spirit Box. A la vez hemos dejado la linterna, como siempre, aquí y también el detector de electromagnetismos, por si acaso, también aquí. Tenemos un sensor para protegernos las espaldas que si alguien pasa por detrás, suena. Esta es nuestra oportunidad realmente de intentar dar una evidencia. Cuando vayáis a acabar, os acercáis y me dais un toquecito en el hombro. No me asustéis. Quiero dejar claro que ninguna de estas pruebas la falseamos. Realmente ir con esos cascos, con los ojos tapados, con las frecuencias, no escuchas ni te enteras de nada. Y si no, probadlo vosotros en casa, es una barbaridad, es horrible. Invitamos a espíritus que estén por los alrededores a venir a hablar con nosotros, uno a uno si puede ser. Así que si hay alguien en la sala, por favor que se manifieste. No. Vale. En ese caso, me gustaría que por favor me dijeras cuál es el motivo por el que no quieres hablar. ¿Quién es él? ¿Cuántas personas somos aquí ahora mismo? ¿Cuál? ¿Cuál o cuatro igual, eh? Es que yo lo he escuchado Cuatro. por esto y me da la sensación de que he dicho cuatro. Cuidado el 4. Explícame un poco más sobre ti, sobre vosotros en este caso. Gracias. Quiero que mantengamos una conversación un poco más coherente. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es tu nombre? Tú. Mi nombre es Pau, perdón, sí, no me he introducido. Ahora me gustaría que te introducieras tú. Tienes. ¿Qué tengo? ¿Qué ves a tu alrededor? Fuego. No me jodas. ¿Tiene sentido eso? Sí, mira cómo está además el armario, está todo quemado. ¿Moriste quemado? ¿O estabas aquí cuando el incendio? Sí. ¿En forma humana o en forma de espíritu? Ha dicho como espíritu, pero ha sido raro.
Ha dicho espíritu, así como muy... Flipas, tío. ¿Cuántos hay ahí? Ha dicho que no. Uno, lo he escuchado. Sí, Lo he escuchado. Ha dicho que sí. recibido. Explícanos un poco más de ti. ¿En qué momento te encuentras de tu transición? ¿Eres espíritu o eres otra cosa? Es extraño porque pensábamos que se había acabado la batería de la luz, pero segundos después también se apagó el detector de electromagnetismos, y no solo eso, sino que también el micro empezó a coger interferencias y todo pasó a la vez. Luces. Destruido. Hay una de las cosas que si siempre le pregunto, siempre va a una razón responde, ¿sabes? ¿Te gustaría que nos fuéramos? Adeu. No me jodas, tío. Ha sido instantáneo, ¿eh? ¿Quieres que nos vayamos todos? Él. ¿Cuál? Di un número del 1 al 4. 1, 2, 3. 1. ¿Quién es el uno? Él es el 1. Has hecho el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere que se vaya Él. ¡Qué susto! él. Tocadme en el hombro para que no me asuste. Me he rayado la mente, No nos escuchabas, 100% que no. No, nada. Si me está... He tenido que bajar un puntito al Creo que se haya volumen. grabado, ¿eh? ¿Quieres ponerte tú? Ahí. A mí me gusta hacer las preguntas, pero si queréis que me ponga yo. Ah, no, yo era por si querías escucharlo. Alex, ¿te atreves? Me pongo. ¿Quieres ponerte? Nunca lo he hecho, ¿eh? Joder, Primera vez. Vamos a intentar seguir hablando con el espíritu. Ha dicho que no quería hablar con él. Vamos a intentar saber si al menos quiere hablar con otra persona o es que quiere que nos vayamos. ¿Ahora estás más a gusto hablando con esta nueva persona? ¿Puedes hablar a través de Pau? Para que te entendamos. He escuchado Pau, bro. Lo has escuchado tú también, Sí. ¿no? No lo he entendido. Ya lo sabemos. Vale, vamos a volver a empezar. Necesito que vuelvas o que venga otro. Podemos hablar con quien sea. Pero si eres otro, me gustaría que lo especificaras. Tortilla. Ah, está de guasa, ¿eh? El bocadillo te has hecho de tortilla, sí. ¿Podrías recordar qué número era la persona con la que estás ahora? 3 sería. Silencio. ¿Quién va ahí? ¿Quién va a dónde? Queremos saber a qué te refieres con eso. Y una polla, chaval. Yo no me he movido en todo el rato. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Estás aquí con nosotros? Cuidado. Vale, apártate por si acaso. ¿Qué tenemos que tener? Cuidado. Está detrás. ¿Quién está detrás? Problema. ¿Qué problema? Wow, bro. ¿Se está acercando algo? Ay, Dios santo de mi vida. ¿Quieres que nos vayamos? Esto se apagó. Miedo. Nosotros tenemos un poco de miedo de ti. ¿Deberíamos tener miedo? Mujer. ¿Tienes miedo tú de una mujer? No. Vale. ¿Deberíamos? Cabeza. ¿Qué ha dicho? Cabeza. ¿Deberíamos tener nosotros miedo de una mujer? Atrás o algo así. No, atrás no, ya nos lo has dicho. No te estamos entendiendo. Vas a tener que explicarte mejor si quieres que te entendamos y si no nos vamos. Y ya está, y te dejamos aquí. Hola. Sí, hola. ¿Eres otro? ¿Acabas de llegar? Ah, la sensación, ¿no? Hola. Sí, lo sabemos que eres otro. ¿Cuántos años tienes? 6 horas muy niño, ¿no? 2 olas Puede ser. es pequeño. Ya está. No No sé. sé, yo creo que hemos Es perdido. raro, sí. ¿Quieres que nos vayamos? Sé claro con esto. Iros. Vale. Ha sido claro. Siempre es lo mismo, tío. Siempre es lo mismo.
¡Ay, joder! ¡Buah! El toque en el hombro asusta, ¿eh? ¡Qué puto escalofrío, tío! No sé. No sé, yo... Esto es señal de que va a acabar. Sí, esto para mí es señal de acabar. En el momento te puedo asegurar que estábamos completamente convencidos de que la radio, que Sergi o Pau estaba respondiendo perfectamente a nuestras preguntas. Creo que también estábamos muy condicionados por el miedo, pero toda esa situación de sonar al sensor, justamente las palabras de Pau fueran como mucho más alarmistas, nos creó una situación realmente difícil de llevar. Lo que está claro es que son muchas y muchas coincidencias que te hacen pensar un poquito más. No puedo decir a ciencia cierta que nada de esto sea prueba de que la actividad paranormal existe, y por gracia o desgracia mi posición va a seguir siendo la misma. No creo en ello, pero sigo teniendo la puerta abierta y las mismas ganas de encontrar algo algún día. Si os ha gustado y creéis que debería hacer más investigaciones serias buscando realmente una prueba firme de que esto es real, hacedmelo saber en los comentarios y os dejo con la despedida de verdad. Solo queda un minuto de cinta. Un minuto. Tenéis el descuento de este pedazo de café increíble en la pantalla. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto. Adiós. Tú, compra tu café en BinnywoodCafe.com.